Buenos días. Hola, buenos Les doy la días. bienvenida y les agradezco a todos ustedes que hayan acudido a nuestra convocatoria de esta 21 reunión del Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud, organizada en esta ocasión con el apoyo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha y en estas instalaciones del Hospital General Universitario de Toledo. En primer lugar, quiero agradecer a quien nos acoge, ¿no? A la gerente de este hospital, doña Sagrario de la Zuela Gómez, por su hospitalidad y por habernos permitido hacer estas jornadas en su casa. Muchas gracias, Sagrario. Agradezco a don Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, su participación en el acto inaugural y por todo el apoyo que nos facilitan para organizar esta reunión. La Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha han dado gran importancia a la salud digital, creando una Dirección General específica, la cual, dentro de su estructura, cuenta con unidades con responsabilidad en ciberseguridad, tanto desde el punto de vista de la operación como de normativa y cumplimiento. La Dirección General de Salud Digital impulsa la seguridad y ciberseguridad como un tema fundamental y transversal. Puedo destacar por su relevancia los proyectos relacionados con la línea CiberApp, proyectos de ámbito colaborativo circunscritos al ámbito específico de la seguridad y financiados con fondos MRR. Se está trabajando en la implantación de herramientas de securización de la identidad de los profesionales de la organización, así como la de los equipos médicos que se conectan a Internet. Quiero agradecer a doña Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, por su permanente colaboración. Su presencia en el foro, como máxima autoridad española en materia de protección de datos, demuestra su sensibilidad y la importancia que ha concedido a nuestro sector, y además durante todos los años que lleva desempeñando el cargo de directora de la agencia. Hago extensivo, por supuesto, nuestro agradecimiento a todos los profesionales de la agencia que participan en el foro. Muchas gracias, Mar, sé que en esta ocasión no has podido estar físicamente, que vemos en la distancia. Debo resaltar también la importancia que para nuestra área de actuación tiene la participación en esta acción inaugural de don Juan Fernando Muñoz Montalvo, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Sabemos el esfuerzo que realiza por participar en todas nuestras acciones y su implicación en todos los proyectos y con la estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud. También agradecemos la colaboración que desde el Ministerio de Sanidad siempre nos prestan a la hora de impulsar acciones relacionadas con la transformación digital del sistema sanitario. Muchas gracias, Juan Fernando, por acompañarnos siempre que puedes. Es casi siempre. Muchas gracias. Es fundamental para la consecución de los objetivos del Foro de Seguridad y Protección de Datos contar en todas las ediciones del foro con la colaboración de la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Autoridad Vasca de Protección de Datos y del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Y no solo con la participación de sus máximos directivos y profesionales de sus organizaciones, sino en el propio diseño del programa. Nuestro agradecimiento a doña Marisel Borràs y Solé, directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, a don Unai Aberasturi Gorri, presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, don Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, así como a los profesionales que prestan sus servicios en las mismas. Por otra parte, nuestro agradecimiento a don Cayetano Fuentes Organero, director general de Salud Digital del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por toda su ayuda para la organización de esta reunión, y a todos los directivos y profesionales de esta comunidad. No puedo dejar de mencionar a José Sacristán como delegado de la sociedad en esta comunidad. Nuestra sociedad crea este foro, el Foro de Seguridad y Protección de Datos, en el año 2004, con la misión de disponer de un espacio de encuentro entre los profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito sanitario, las autoridades de protección de datos y el sector tecnológico, con el fin de compartir experiencias y conocimiento para asegurar una atención sanitaria de calidad y respetuosa con los derechos de los ciudadanos. En este foro pretendemos, pues, sensibilizar y concienciar a los directivos, profesionales sanitarios y responsables tecnológicos de que para garantizar una atención sanitaria de calidad es necesario definir políticas adecuadas para la protección de los datos personales e implantar en los sistemas de información las medidas de seguridad que garanticen la calidad, la disponibilidad y la seguridad tanto de sus datos como de sus procesos. También facilitar a las autoridades de protección de datos un canal de comunicación que les permitan expresar sus opiniones y recomendaciones a nuestro sector, así como para valorar nuestras necesidades y nuestras peculiaridades. La seguridad es un concepto vital en la construcción e implantación de los sistemas de información de salud. Por ello, se creó en 2013 el Comité Técnico de Seguridad de la Información de Salud, con el fin de facilitar la compartición de experiencias y para que desarrollen aquellas actividades de cooperación que consideren de utilidad. De manera previa, es siempre habitual en este foro, se reúne este comité en una sesión de trabajo
y este comité, como decía, está compuesto por los responsables de seguridad y delegados de protección de datos de los servicios de salud, donde comparten inquietudes y soluciones, así como acuerdan criterios en materia de seguridad y protección de datos. Nuestro agradecimiento y felicitación por el trabajo que realizan a Juan Díaz y José Miguel Siñes como coordinadores del comité y con el apoyo de Elvira Alonso como secretaria ejecutiva y a todos sus miembros, como decía, provenientes de prácticamente todas las comunidades autónomas. Esta edición del Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud tratará uno de los retos candentes en materia de protección de datos y seguridad, como es la utilización de los datos de salud tanto en el uso primario como en el secundario. Por ello, con el lema Retos y límites del uso de datos de salud, se presenta un extenso e intenso programa de sesiones diseñado por el Comité de Programa y en el que, tras la sesión de autoridades de protección de datos, veremos la importancia que la ciberseguridad tiene para el sector sanitario mediante conferencias de esta materia y, además, 3 sesiones sobre temas de seguridad y gestión de riesgos enfocados al sistema de salud. Dispondremos de otras 3 sesiones para analizar y debatir sobre retos para el uso secundario de datos de salud, retos en la validación de los algoritmos para el diagnóstico y tratamiento médico y límites en el tratamiento masivo de datos. En todas ellas se tratarán aspectos éticos de privacidad, normativa, seguridad y transparencia en el uso de datos y criterios para implantar herramientas tecnológicas. Y como es tradicional, la sesión de casos prácticos, la experiencia de la Autoridad de Protección de Datos, mediante la cual nos presentarán las consultas, los casos reales, las experiencias más interesantes relativas a la protección de datos de salud, en las cuales han trabajado las agencias durante el año 2023. Agradecemos y felicitamos vuestro trabajo a Miguel Ángel Benito, como coordinador general del foro, y a Juan Díaz, coordinador de programa, y a todos los miembros del comité organizador y del comité de programa. Nuestro agradecimiento a las empresas socios tecnológicos de las 6 y a las que participan en el foro, ya que además de facilitarnos su conocimiento y tecnología, con su patrocinio lo hacen posible. A los moderadores, conferenciantes y ponentes por su esfuerzo en transmitir su conocimiento y experiencia y a todos ustedes por su asistencia. Confiamos que el programa de esta 21 reunión del foro resulte de interés a todos y que sea útil para avanzar en la resolución de las dificultades que un sector tan complejo como el sanitario se pueden producir. Muchas gracias. A continuación interviene doña Sagrario de la Zula Gómez. Señor consejero de Sanidad, presidenta o directora de la Agencia Española de Protección de Datos, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Ministerio de Sanidad y presidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud, viceconsejero, director general de Salud Digital del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, profesionales, señoras y señores, buenos días y bienvenidos. Quiero, como directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, darles la bienvenida a este hospital, al salón de acto de este hospital y bueno, pues agradecer la invitación y la participación en este acto de inauguración de la 21ª reunión del Foro de Seguridad y Protección de Datos de la Salud. Muchas gracias, presidente, por haber ofrecernos la posibilidad de que seamos sede de esta reunión. A los asistentes, pues bueno, únicamente decirles que, aparte de darles la bienvenida y los buenos días, que como profesionales, como gestores de hospitales, de servicios y recursos de atención primaria, tenemos o compartimos la corresponsabilidad de proteger y de alguna manera garantizar la seguridad y la privacidad de los datos y la información relacionada con los ciudadanos que en este momento pues adquieren este papel de pacientes de nuestros servicios de salud. Es una tarea difícil, compleja, a mí por lo menos así me lo parece, ¿no? Y además que está permanentemente, bueno, pues en riesgo, ¿no? de ataques, del llamado terrorismo, por lo menos yo así lo defino, digital, que nos pone en jaque y que hace que a todos los responsables en temas de ciberseguridad pues tengan que estar permanentemente en guardia para garantizar el funcionamiento de nuestro sistema y de nuestra red sanitaria, a la que diariamente pues, se registran en los sistemas de Castilla-La Mancha y del resto de los servicios de salud del país miles y miles de datos y de información, y que, como ya he dicho, somos responsables de garantizar tanto su privacidad como su seguridad.
Foros como esto y en la línea que ha comentado el presidente de la sociedad sirven precisamente para evaluar, para compartir, para difundir. Yo creo que nos hacemos fuertes frente a todos estos riesgos y bueno, pues, hacer un análisis de la situación actual que tenemos, de los riesgos que estamos todos los días y en cada momento asumiendo y de las soluciones y del desarrollo que en el futuro más inmediato, porque esto es bastante cambiante y cuando digo más inmediato son en los próximos meses, pues debemos de avanzar para de alguna manera poder hacer efectiva esta responsabilidad de garantizar la seguridad y privacidad. Únicamente, aparte de daros la bienvenida, animaros a que aprovechéis al máximo estas 2 jornadas que tenéis por delante y, bueno, pues reiterar el agradecimiento a habernos elegido como sede de esta reunión. Buenos días y bienvenidos al Hospital Universitario de Toledo. A continuación interviene don José Fernando Muñoz Montalvo. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, consejero. Muy buenos días, directora. Aunque sea en la distancia, una pena no haber podido compartir el rato agradable que siempre tenemos previo al Congreso y tan enriquecedor para todos. Muy buenos días, gerente, por acogernos en este sitio tan bonito. Yo le venía diciendo que me encanta este hospital. Pues, tiene una luminosidad y aunque es extenso, realmente es un sitio que se hace muy agradable y por lo que veo además pues nos permite tener este foro en un entorno que nos va a ayudar mucho a colaborar y sobre todo a trabajar en 2 de los elementos intangibles más valiosos que tiene desde mi punto de vista el Sistema Nacional de Salud y que son los datos, la seguridad de sus datos y la confianza. La seguridad y los datos como elemento diferencial de nuestro sistema, pues un sistema muy digitalizado y con muy buenos datos en todos los servicios de salud. Y esa confianza que nos permitió tener esa campaña de vacunación, esa confianza de nuestros ciudadanos en nuestro Sistema Nacional de Salud, que se ve reforzada con la protección de esos datos y que es tarea en la que las agencias de este país son absolutamente fundamentales y así ocurrió durante la pandemia con un trabajo ejemplar de colaboración, de apoyo y de ayuda al resto del Sistema Nacional de Salud. Y por eso el lema de retos y límites al uso de los datos en salud me parece tan acertado. Tan acertado además porque si como todos deseamos, en muy pocos meses tendremos aprobado el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que van a suponer unos retos organizativos y tecnológicos muy diversos y muy interesantes. Retos como son el establecer los mecanismos que asegurarán a los ciudadanos el control y el acceso a sus datos de salud, así como el acceso a esos datos para todos los profesionales sanitarios de la Unión Europea, de cara a poder recibir esa asistencia sanitaria donde y cuando se precise con la información de los profesionales que habitualmente nos atienden, ¿no? Y en este respecto, en este uso primario de la información clínica, España es un país líder. Y es líder no porque seamos más altos ni más guapos, sino porque desde 2011 trabajamos juntos, todas las comunidades y el Ministerio, en hacer eso a nivel nacional y en hacer eso a nivel europeo. Y a día de hoy pues tenemos 11 comunidades autónomas plenamente operativas en el servicio de intercambio de Patient Summary, de historias clínicas resumidas europeas, y 13 comunidades autónomas en el servicio de e-prescription y e-dispensation, que sería el equivalente a la receta interoperable europea. Esto supone que somos el país de los grandes, más avanzados, más completamente integrados en el servicio de intercambio de uso de datos primarios en toda Europa, incluso antes de que este reglamento lo haga obligatorio. Y lo haga obligatorio no solo para la parte pública, en la que ya estamos plenamente integrados en España, con todas las comunidades a nivel nacional, tanto en receta como en historia, y estas 11 y 13 a día de hoy, pero que a lo largo de este año aumentarán y a lo largo del siguiente se completarán, sino también este reglamento nos obligará
a todos a compartir información y hacerlo con los mismos estándares. Esto quiere decir que también tenemos que incluir la parte de sanidad privada y la parte de mutualismo. Esto va a suponer un reto, pero es un reto asumible para España, ya que lo hemos hecho dentro del Sistema Nacional de Salud, y el sector público y las agencias tendrán que actuar como garantes de los derechos de los ciudadanos que ahí se establezcan. En cuanto al uso secundario, si bien ya teníamos cierta experiencia en el uso de datos en la parte de salud pública, especialmente, y en la evaluación de políticas, el reglamento sí que supone un cambio muy importante sobre lo que ya se hace, porque lo que establece es una base jurídica adicional que nos va a permitir la utilización de los datos personales de salud en usos distintos de aquellos en los que se recogieron, y todo ello sin la necesidad del consentimiento previo. Y esto es así porque se establece un sistema de equilibrios dentro del Reglamento General de Protección de Datos, por el cual se limitan los usos legítimos, se define un organismo de acceso a datos responsable de elaborar y mantener esos catálogos de datos nacionales, responsable también este organismo de recibir, examinar, aprobar o denegar las solicitudes y de proporcionar entornos seguros de procesamiento, que serán los únicos lugares donde se podrán tratar estos datos, siempre de forma anonimizada y solo excepcionalmente pseudoanonimizadas, sin que puedan, en ese caso, salir de esos entornos de procesamiento seguro. Estas condiciones de equilibrio son las que se dibujan en el texto de compromiso que en la presidencia española pues, tuvimos el honor y diría el placer, pero también la dificultad de conseguir el acuerdo entre los 27 países, puesto que las sensibilidades, especialmente en estos temas de protección de datos, son muy diferentes en los distintos países de Europa, y no todos los países cuentan con unas agencias tan alineadas como las nuestras en nuestro trabajo, y que realmente nos sirven de soporte cuando tenemos que afrontar elementos tan difíciles como, ya digo, ocurrieron en la pandemia, ¿no? Adicionalmente, el reglamento establece una serie de obligaciones también a los usuarios de los datos en cuanto a los resultados y tratamientos, incluyendo la prohibición expresa de determinados usos de datos que son incompatibles con los derechos de las personas, ¿no? Por todo esto, además, la ciberseguridad, que ya viene siendo clave en las organizaciones sanitarias, lo va a ser aún más relevante en este marco de actuación, en cuanto a que los titulares de datos, tanto públicos como privados, están obligados a informar de su existencia de estos datos y ponerlos a disposición de los usuarios de datos cuando así lo autorice un organismo de acceso a datos. En este contexto, las garantías de protección de derechos de las personas dependerán en buena medida de la solidez de las prácticas organizativas y de las soluciones tecnológicas que apliquen los organismos de acceso a datos y del resto de las organizaciones sanitarias. De ahí la importancia nuclear que esta función de la ciberseguridad adquiere cuando entre en vigor este reglamento. Por eso estoy seguro de que las sesiones de este foro serán de gran relevancia para el futuro de nuestras organizaciones, en la medida que las organizaciones sanitarias son las más importantes titulares de datos de nuestro país. Y por ello quiero aprovechar esta ocasión para destacar el proyecto colaborativo que las comunidades llevan a cabo en ciberseguridad dentro del Plan de Transformación Digital de Atención Primaria y Comunitaria de la Estrategia de Salud Digital que nos hemos dado entre las comunidades y el Ministerio. Este es un proyecto que lidera la Comunidad Autónoma de Baleares como un referente que espero que sirva de punto de partida a un enfoque sistémico de la ciberseguridad dentro de nuestro querido Sistema Nacional de Salud. Así que bienvenidos y un gran y buen trabajo. Gracias. Interviene doña Mar España. Bueno, buenos días. Y lo primero pido disculpas, porque yo creo que es la primera vez, Luciana, 9 años, que no he podido asistir en persona al evento. Tengo una agenda que ya me ha superado completamente y esta semana me es tremendamente imposible. Bueno, quería también saludar al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, a Juan Fernando, amigo ya y compañero después de tantos años, a la gerente del hospital
y a los directores, a mis compañeros y directores de las autoridades autonómicas de protección de datos con los que compartiremos mesa después de Cataluña, el País Vasco y Andalucía. Una vez más, quiero reiterar el compromiso pleno y firme de la agencia en ayudar a que la prestación de algo tan importante como es el servicio de salud se pueda dar con todas las garantías posibles y aumentando esa seguridad y esa confianza. Creo que lo demostramos con el Ministerio de Sanidad durante la pandemia, lo demostramos también intentando flexibilizar al máximo dentro de la normativa actual en la inclusión de la disposición adicional 17ª en nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, y ahora estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Sanidad para que ese soñado espacio de datos de salud que en Europa, donde ya en España se está adelantando, y enhorabuena Juan Fernando por toda la labor que estáis haciendo, pues pueda ser cuanto antes una realidad con todas las garantías posibles. Yo siempre digo que compartimos, me lo habréis oído ya en varias conferencias, ¿no? Los ciudadanos normalmente la privacidad y la salud no la valoran hasta que la pierden, pero lo que intentamos desde la agencia y lo que intentáis también desde el Sistema Nacional de Salud es ayudar en esa prevención, ¿no? Y si se hace desde el diseño, va a ser mucho, aunque sea lento, pero va a ser mucho más garantista que cuando ya ha habido una quiebra de seguridad, como ha pasado en algunos casos, con documentación clínica de relevantes instituciones sanitarias, todo resulta mucho más complicado. Enhorabuena también, Luciano, porque se vaya a trabajar en estas jornadas, sobre todo el debate del uso secundario relacionado con la innovación en la investigación sanitaria, que está muy íntimamente unido a toda la regulación del espacio de datos de salud, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, y al Reglamento Europeo de Datos de Salud. Aquí estamos hablando de un modelo competencial donde tenemos que ir todos de la mano, ¿no? Esto es un proyecto de país. Es un proyecto de país donde las comunidades autónomas tenéis las competencias exclusivas en materia de sanidad y donde también hay una importante posición también de las autoridades autonómicas de protección de datos en estas 3 comunidades autónomas que acabo de citar. Y por eso creo que es un acierto la mesa que va a tener lugar después, donde podamos compartir los criterios comunes. Es fundamental en un mundo en que cada vez el uso de la inteligencia artificial es más exponencial, todo lo que se va a abordar en el programa en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Y en este sentido, la Unión Europea ha dado un salto adelante importante y valiente en proteger este espacio de datos europeos, no solo en el ámbito sanitario, sino para que el espacio de datos sea un motor de la economía en Europa, con la iniciativa de abordar la regulación del Reglamento de Inteligencia Artificial con efecto directo en toda la Unión. En este caso sí quiero diferenciar el Reglamento de Inteligencia Artificial y la Autoridad Española de Supervisión de Inteligencia Artificial se refieren a sistemas de inteligencia artificial. Todo lo que trate la inteligencia artificial que implique datos sigue siendo competencia de la Agencia Española, pero está muy bien que el reglamento defina con criterios claros los sistemas de inteligencia artificial en la línea con el enfoque de la OCDE, que establezca también los criterios de protección clasificando los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial, las obligaciones de transparencia y los requisitos y obligaciones, así como algo esencial, ¿no? Que son las diferentes responsabilidades y funciones de los diferentes intervinientes en todo el proceso y que regule el sistema de gobernanza, así como el sistema de garantías. Este reglamento fue acogido favorablemente por el Comité Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo. Propusimos algunas mejoras para garantizar adecuadamente estos derechos fundamentales. Y lo que es muy importante, yo creo que en este foro, vosotros que sois los que estáis a pie de calle, ¿no? A pie de quirófano, pues seguramente puedan surgir implicaciones muy prácticas sobre los diversos ámbitos en los que ya se están aplicando los sistemas de inteligencia artificial. Ni que decir tiene que cualquier duda, Luciano, Juan Fernando, consejero, que quede sobre la mesa, que implique alguna consulta o que necesitéis un criterio del gabinete jurídico de la agencia en relación con la aplicación práctica y las garantías de protección de datos en el ámbito sanitario. Si hablamos de garantías, ahí ya sí que hace falta una regulación legal, pero a veces simplemente es necesario un criterio que aclare matices y para eso no hace falta ley y tenéis a disposición, como siempre, pues la función de la agencia. Así que muchas gracias y espero que las jornadas sean muy útiles. A continuación interviene don Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad.
Muy buenos días a todas, a todos, y gracias por elegir este marco tan bonito y esta comunidad tan entrañable como ha sido Castilla-La Mancha para este 21 foro. Gracias, Luciano, por esta elección y gracias a toda la Sociedad Española de Informática de la Salud. Bienvenido, secretario general del Ministerio, amigo Juan Fernando. Mar, bienvenida, aunque sea en la distancia y a través del canal. Y gracias, Sagrario, por tu acogida cariñosa, como siempre. Quiero aprovechar también para saludar, es el primer encuentro que tenemos desde que se ha creado la Agencia de Transformación Digital en Castilla-La Mancha, nuestro viceconsejero, Juan Ángel Morejudo, que lo tenemos aquí en primera fila, y también al director general de Salud Digital. Y a todas y a todos ustedes, y tener también el detalle del saludo a las personas que dirigen las 3 agencias de protección de datos en Cataluña, en el País Vasco y en Andalucía, que también nos acompañan. Creo que es un acierto hacer este foro en un lugar sanitario porque podemos cruzar impresiones de lo que ocurre en un medio tan vulnerable como es el nuestro de la salud y en una situación tan difícil como es la protección de los propios datos. No tengan ninguna duda que Castilla-La Mancha trabajamos diariamente de manera incansable, tanto desde la Viceconsejería de Transformación Digital como desde la propia Dirección General nuestra, en la protección de toda la información con la que trabajamos, porque es evidentemente muy vulnerable. Posiblemente alguien se podría preguntar, hace un poco de tiempo, hace quizás 3 o 4 años, ¿cuál es la situación más vulnerable a la que nos podemos enfrentar? Ahora ya no tenemos esa duda. El COVID nos lo dejó absolutamente claro. Las infecciones de este nivel nos hacen vulnerables al 100% a todas las personas que vivimos en este mundo. Pero si bajamos o profundizamos un poco más, pues hay situaciones de mucha vulnerabilidad como es el dato y en este caso en el dato sobre la salud. Bueno, posiblemente habría que discutir porque no se parece mucho y en esto vosotros tenéis mucha más experiencia que yo, Luciano, que lleva tantos años en este mundo y que además tuvo el acierto hace 21 años de abrir este foro, que seguramente en aquellos momentos te llamarían loco o alguna cosa parecida. Hoy se descubre que no era así, al contrario, seguimos trabajando y seguimos sin encontrar la meta definitiva, pero decía que era, no sé si más sencillo, pero sí diferente trabajar en este ámbito porque el origen estaba mucho más acotado. El origen seguramente estaba en papel, estaba en la historia clínica y poco más, y en el acto clínico. Y ahí terminaba todo lo referido al dato. Hoy día ese origen está diversificado, lo encontramos en el encuentro clínico, en la entrevista clínica, lo encontramos en la actividad sanitaria del día a día, pero lo encontramos mucho más allá en relojes, en smartphone, en los monitores, en fin. Hoy día tenemos muchos orígenes de datos que hay que proteger, por lo tanto el espacio se ha abierto mucho más y también la responsabilidad. La responsabilidad seguramente siempre se ha pensado que estaba en las personas que seguramente ocupáis el mayor número en este salón, que son los profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación, pero en realidad la responsabilidad está también diversificada entre todos ustedes, y también los profesionales de la salud, y también los gestores, y cómo no, también los ciudadanos, los de a pie, también tenemos esta responsabilidad de proteger el dato. Yo he tenido la suerte de estar un año representando a las comunidades autónomas en el espacio europeo, en la Unión Europea. Son 6 meses lo que tenemos cada comunidad, cada consejería de cada comunidad, en representar a todas las comunidades de este país. Pero yo estuve un año porque Cataluña decidió no estar y entonces nosotros que acabamos de terminar nuestros 6 meses, nos prolongamos otros 6 meses. Por lo tanto, un año. Y en un año tuve ocasión de acompañar a 2 ministros y en esos 2 ministros tuvieron que defender muy bien lo que estábamos haciendo en el espacio del dato, el dato sano y la protección de los datos. Y quiero decirles, aunque se ha dicho ya en la mesa, no sé si la palabra sorpresa es adecuada, pero yo de alguna manera me sorprendí de la buena posición, el buen lugar en el ranking que ocupamos España en el espacio europeo dentro de la protección. Nosotros a lo mejor, no sé, Mar, en tu caso, que seguramente eres la que más datos aglutinas en esta situación, si ya sabéis cómo estamos en uno u otro lugar, pero yo os digo que la sensación que yo me he llevado durante ese año ha sido muy favorable. Por lo tanto, trabajar en el origen y trabajar en la responsabilidad sigue siendo un reto, pero que sepamos que lo hacemos desde un espacio mucho más
seguramente mucho mejor, de mucha mejor posición que lo haríamos en otros años. Bueno, hablando de todo esto, la gestión es importante porque no cabe duda que la gestión de toda la información, y además lo hacemos desde varias aristas, tiene que ver mucho con lo legislativo, lo organizativo, y esto lo llevamos aprendiendo durante mucho tiempo, pero también es una asignatura pendiente. Pero yo diría que el reto más importante que tenemos y que hoy seguramente aparecerá aquí en el día de hoy y mañana, el reto más importante es el uso del dato, el uso que puede ser primario o secundario en nuestro medio, el uso primario claramente dedicado a la clínica, pero el uso secundario ha escalado de tal manera que hoy día, yo no diría en igual circunstancia, pero de una manera muy determinante y cada día más, aparece en el uso secundario, la investigación, la innovación y el reto importante de la promoción y la prevención. Hoy día, que podamos tener en la historia clínica de una persona todos los datos es tremendamente importante, pero no de la enfermedad, también de la salud, porque hemos caminado tanto que la N que suponemos para todos los estudios que se pueden hacer en el mundo no tiene que ver solo con la enfermedad, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con tantas cosas que cada vez el espacio que ocupa el uso secundario es tan importante como el uso primario. Por lo tanto, creo que hay muchísimos retos. El reto de la línea delgada que supone el uso clínico y el uso comercial de la diferente información con la que trabajamos. En fin, muchísimos retos, muchísimo trabajo por delante. No quería terminar sin decirles una cosa. Me ha resultado curioso. Tenemos un reloj rojo ahí que han dejado muy bien. A mí me han dejado 0. Para hablar, estoy hablando, no sé si tengo mucho tiempo o no tengo ninguno, pero es una cosa curiosa. Ya no habrá que revisarlo para la próxima vez. Si es que no vengo sin tiempo, si vengo con más tiempo, porque quiero terminar para no cansarles, porque lo importante es lo que van a decir ustedes aquí en esta mañana y en tarde y en el día de mañana. Pero no quería terminar sin darles la bienvenida a una ciudad, a una región estupenda y a una ciudad como es Toledo, de la que no deben pasar sin hacer una visita importante. Están en una ciudad preciosa, en una ciudad histórica de las más antiguas historias que permanecen vivas en este país y que además ofrece una noche que está definida en la literatura, que es la noche toledana. Por lo tanto, tenemos que pasearla, tenemos que divertirnos, tenemos que estar sabiendo que hemos venido a hablar del dato, a hablar de la seguridad, pero también hemos venido a pasear Toledo, a conocer esta región, una región que tenemos 80.000 kilómetros cuadrados, en la que solamente estamos 2,1 millones de habitantes, por lo tanto tenemos una densidad muy pequeñita, aunque en Toledo se puede encontrar una densidad un poquito mayor, y sobre todo pueden compartir con esos 3 millones de visitantes que tenemos al año y que aquí hoy se pueden encontrar de todas las etnias y de todos los lugares del mundo. Así que muchísimas gracias por haberlos elegido, pero espero que lo disfruten y que sean muy felices este día y medio aquí en Toledo. Muchísimas gracias y que tengan una buena jornada.